Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de indulto general conmutativo, por esto por la pandemia COVID-19, la que se enfoca en el cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y en reducir los flujos de ingresos y egresos de internos en las cárceles de nuestro país, que ya sabemos, por lo que dijo la Corte Suprema a través de su fiscal el otro día, es un sistema que respeta poco y nada. No nada, pero hay graves violaciones a los derechos humanos ahí, en fin, por el hacinamiento, y ahora se torna más grave por la imposibilidad, casi resulta una burla hablar de distanciamiento social en las cárceles de Chile. Bueno, pues todas estas medidas se toman para prevenir las posibilidades de un foco de contagio masivo. Algunos dicen que pueden ser bombas de tiempo las cárceles. Así que hay que tener muchísimo cuidado naturalmente por la salud de los internos e internas, pero también por lo que puede irradiar hacia el resto de la sociedad, por ejemplo, a través de los funcionarios de Gendarmería. Bueno, la iniciativa comprende indultos generales conmutativos, es decir, se cambia una pena por otra. Esto desde penas privativas de libertad de hombres que tengan más de 60 años, mujeres mayores de 55 años, embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de 2 años de edad. Y de acuerdo a lo informado por la autoridad a nivel nacional, se podrán ver favorecidas unas 1.700 personas que hoy están privadas de libertad, que se les conmuta la pena por ejemplo, reclusión domiciliaria. Bueno, el mandatario enfatizó que esta ley de indulto general conmutativo no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad. En ese sentido, precisó el presidente que se hace por respeto a las víctimas y para proteger a la sociedad. Quedan excluidos de esta ley de indulto general conmutativo quienes han sido condenados por delitos de gravedad, como por ejemplo delitos graves contra la vida. Bueno, ahí está la tortura, violación de los derechos humanos, en fin, la integridad física, delitos a la integridad, delitos contra la integridad psíquica, a la libertad de las personas, delitos contra la propiedad, a los condenados por delitos de violencia intrafamiliar, en general delitos sexuales. Todos estos grupos, con más detalle naturalmente, hay varios más, quedan excluidos de este beneficio que tiene que ver con conmutar penas, no con perdonar, no con vuelta a su casa tranquilamente, no es que se extingue la condena para nada, ni menos porque si no sería muy grave desde el punto de vista de la sociedad. Vamos a la pregunta del día y tiene que ver con si estás de acuerdo con el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, sí o no. Recordemos que hoy se anunció que las mascarillas serán de uso obligatorio en ascensores, aunque vaya solo o sola. Tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con cualquier lugar donde haya más de 10 personas reunidas. Va a ser necesario el uso de mascarilla. Hay 2 comunas, al menos aquí en la región metropolitana, que es Lo Barnechea y Las Condes, que hace un rato ya tiene como obligación total el uso de mascarillas, incluso caminando por la vía pública. Vamos a la mesa de conversación y justamente sobre estas medidas, este tipo de medidas y en general cómo se está llevando adelante todo esto, es que tomamos contacto con el doctor Enrique París, doctor Enrique París es expresidente del Colegio Médico. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Matías. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Qué bueno, muy bien, pues gracias por recibirnos. En su casa nos imaginamos hasta ahora porque estamos con toque de queda, así que salvo que esté en un hospital o que esté en una guardia, como se decía antiguamente, o un turno, me imagino que está en su casa. A ver, nos gustaría que... No hago turno. ¿Cómo? Hace varios años que no hago turno. Son los privilegios ya de la uno hace experiencia. turno, uno trabaja hasta los 65, yo tengo más de 65 y dejé de hacer turno hace un tiempo atrás, obviamente. Mire usted, ya, pues, está bien. Bueno, me gustaría que nos comentara sobre estas medidas que se van tomando. Partamos por ahí, porque qué difícil es que si nosotros los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, hace un tiempo nos decían que las mascarillas no, porque nos explicaban que las mascarillas eran solamente si yo estoy contagiado, pero no para el que recibe. Después nos decían que las mascarillas duran un rato y que si uno se las toca prácticamente se inhabilitan. Nos han dicho tantas cosas de las mascarillas y ahora resulta que va a ser prácticamente las penas del infierno si no usamos mascarilla. Yo no es que esté a favor uno o de otro porque soy totalmente ignorante, pero quiero saber a qué tenemos que atenernos de una buena vez. Bueno, estamos enfrentados hacia una pandemia y un virus nuevo. Estamos conociendo cómo evoluciona la enfermedad. Y países que han aplicado el uso de mascarilla han demostrado, antes que nosotros y con un tiempo más prolongado,
que afortunadamente evita, obviamente, la diseminación del virus. Originalmente, como usted dice, Matías, se había aconsejado que solo usen mascarilla los pacientes, o sea, los que están sintomáticos, Claro. y que también, obviamente, tienen que usar mascarilla todos los agentes sanitarios en los servicios de urgencia o en el hospital. Ahora se agregó este uso de la mascarilla. ¿Por qué motivo? Porque finalmente se ha descubierto que una cantidad importante de pacientes, y en algunas series van hasta el 25%, 30%, el ministro ha dicho otros porcentajes más altos, una cantidad importante de pacientes son portadores del virus y son asintomáticos. 70, y ese dijo paciente el ministro, que es portador del virus y que es asintomático, si tose o estornuda, por ejemplo, dentro de un ascensor donde va mucha gente, o en el transporte público, o en un lugar donde hay más de 10 personas, puede contagiar a las personas, incluso sin saber que él o ella es portadora del virus. Eso ha ido apareciendo a medida que la literatura ha ido publicando, obviamente, trabajos que permiten aseverar eso. Y eso es muy grave, porque si tú no te sientes enfermo y tienes el virus igual, no te vas a cuidar. No vas a tomar las precauciones, a pesar de que deberían tomarse de todas maneras el distanciamiento, por ejemplo, y puedes obviamente infectar a una persona en el momento de toser o estornudar, porque ahí en las gotitas, en las células que van en la mucosidad, va el virus que puede contagiar a la persona que está cerca tuyo. Bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención, usted hace una referencia tangencial a lo que mencionó el ministro esta mañana, es que se ha demostrado, dice la experiencia internacional, que ya llevamos un tiempo, y me imagino que la comunidad científica está abocada al COVID-19 con mucha intensidad, el que aproximadamente el 70% de las personas que tienen el COVID-19 son asintomáticos, es decir, que nunca se dieron cuenta que lo tuvieron. Por lo tanto, los números de contagiados, cuando pase todo esto y logremos a través de, qué sé yo, de los test de anticuerpos, vamos a darnos cuenta que hubo, y en este momento en todos los países hay mucho más de 2 veces los infectados que creemos que hay. Bueno, la cifra que dio Jaime Mañalich, y como usted dice, yo lo dije tangencialmente, es una cifra mucho más alta que la que han dado otras autoridades o otros especialistas o publicaciones. Pero me imagino que él tendrá una razón para darla. De todas maneras, va unido a lo que usted agrega al final. Eso obliga y va a obligar, y de hecho está planificado así, a que a partir de la próxima semana o en el futuro nosotros tengamos que hacer exámenes para medir anticuerpos en las personas, es decir, exámenes que se llaman exámenes rápidos, que son en sangre, no en la secreción nasal como se hace con la reacción de polimerasa en cadena, y esos exámenes nos van a permitir medir anticuerpos en los pacientes que han tenido la enfermedad y a lo mejor no se han dado cuenta, y obviamente también en aquellos que la han tenido y han tenido expresión clínica. Ese es el punto que a partir de la próxima semana se va a llamar, por así decirlo, o se va a utilizar para dar el carné de alta del paciente que ya no es contagioso. Ese punto es súper importante porque los pacientes que tienen anticuerpos en cantidad importante, no cualquier anticuerpo, la inmunoglobulina G, IgG, son pacientes que con seguridad no van a contagiar. Y eso tiene 2 aspectos importantes, Matías. Uno, que la persona se va a sentir segura, y segundo, que no la van a poder estigmatizar, porque va a poder demostrarse que esa persona, aunque haya tenido la enfermedad, ya no contamina, no va a poder contagiar. Y eso es sumamente importante para la tranquilidad de la población, de la persona, pero también para detectar a aquellos pacientes que, habiendo tenido la enfermedad, no tuvieron sintomatología clínica e igual tienen anticuerpos. Por lo tanto, eso también es parte de un estudio a largo plazo que va a permitir determinar exactamente el porcentaje, que puede ser cercano al que dice Mañalich o puede ser más bajo, el porcentaje exacto de las personas que tuvieron contacto con el virus y enfermaron clínica o subclínicamente, no tendría ya tanta importancia. Doctor París, además usted es infectólogo, ¿no es cierto? No soy infectólogo. Yo soy director, porque ya no soy director del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Ahí mi confusión. Pero piense que
Pediatra, intensivista. Pediatra, intensivo. Si es un 70%, vamos a suponer, de toda la población chilena, hoy día, de todos los que tienen el virus, no sabemos cuáles sí, cuáles no, pero todos los que lo tienen, solamente 3 de cada 10 lo sabemos por los PCR. 7 de cada 10 no tienen síntomas, no les duele la cabeza, no han perdido el olfato, lo tienen sin saberlo, por ende están expandiéndolo por todas partes, ¿no es así? Después con los IgG lo vamos a saber a lo mejor. Cuando sepamos qué son, si hoy día con esos 30 de 100 tenemos una tasa de aproximadamente 1% de mortalidad, cuando sean 100, si descubrimos a los 100, con estas mismas personas que han fallecido, la tasa de mortalidad de este virus va a bajar en forma muy drástica. Es decir, va a perder, desde el punto de vista de la mirada ex post, va a perder relevancia en cuanto a la gravedad y a la mortalidad que tiene. Ese es un punto extraordinariamente importante, Matías. Y es tan importante porque tiene que ver justamente con la cantidad de exámenes que se han hecho en Chile, porque ese examen ex post es para medir anticuerpos, pero el que estamos haciendo ahora es el que encuentra realmente el ácido ribonucleico del virus, o sea, la marca genética del virus, que se llama reacción de polimerasa en cadena, como usted dijo, y que nosotros hemos hecho 98.000, más de 98.000 exámenes, 98.424 exámenes. Son 5.000 por cada millón de habitantes. Exactamente, con 105 fallecidos, por lo tanto con una letalidad de 1.1 aproximadamente. Claro. Y eso obviamente ha producido mucho impacto en la gente y nos comparan con otros países donde, como usted muy bien dice, hay menos casos, pero hay más letalidad, hay más muertos. ¿Por qué? Porque la letalidad o el cálculo de la letalidad en realidad está en base a la cantidad de pacientes que tú puedas diagnosticar. Cuanto más pacientes diagnostiques, obviamente que la letalidad es una cosa matemática, va bajando. Y ese punto es muy importante para no hacer comparaciones odiosas con otros países vecinos que dicen que tienen menos casos, pero desafortunadamente tienen más letalidad. En este caso, lo que va a permitir es proyectar lo que va a pasar en el futuro, porque todos los especialistas han dicho que este virus se va a volver a repetir, va a seguir como habitando sobre el planeta y es probable que el otro año haya una nueva entrada del virus. Por lo tanto, tener una cantidad importante de pacientes con anticuerpos y estar certificados nos permiten decir, bueno, qué cantidad de nuestra población ya está protegida. Ahora, si viene una vacuna, y ojalá que venga pronto, la vacuna, ¿qué es lo que hace? También inocula induce anticuerpos, la producción de anticuerpos, exactamente. Se llama anticuerpos pasivos. Cuando tú te enfermas, tienes anticuerpos activos. Generados por uno mismo. Ojalá que llegue una vacuna. Doctor París, ¿y si yo desarrollé el COVID, habiéndolo o no sabido, y tengo la suficiente cantidad de anticuerpos que me pueden dar este carné? Los anticuerpos, los activos, los que generé yo, ¿cuánto tiempo duran en el cuerpo humano? ¿Duran de una temporada a otra? ¿Se va extinguiendo? ¿Van perdiendo la fuerza los anticuerpos? ¿Cómo opera eso? Esa es una muy buena pregunta, Matías, porque justamente no tenemos la información todavía para este virus, para el coronavirus. Con esa pregunta yo me dirigí hoy día a uno de los miembros del grupo asesor, expertos en pandemia del Ministerio de Salud, y me explicó que la base de esta posibilidad de que los anticuerpos duren mucho está basado, repito la palabra, en los estudios que se hicieron con el SARS. Ya. Acuérdate. Otro coronavirus. Otro coronavirus, claro. Este es el tercer coronavirus que muta. Tuvimos el SARS, tuvimos el síndrome del Oriente Medio y ahora viene el coronavirus COVID-19. Y en el caso del SARS, los anticuerpos duraron mucho tiempo, duraron más de un año. Hay personas que incluso le duraron 1 año y medio y 2 años. Entonces, retrospectivamente o haciendo un estudio, sacando provecho de esos estudios, se supone, obviamente, que si a ti te da el coronavirus COVID-19 ahora, que también es un coronavirus mutado, probablemente los anticuerpos van a durar 1 año o más. Pero eso requiere estudio. Por eso es tan importante que hagamos este seguimiento con los exámenes que permiten medir la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina que dura mucho tiempo, es la de memoria, que dura mucho tiempo y que te da las defensas en contra del virus. Usted forma parte, doctor París, de la mesa COVID, de la mesa social COVID, ¿no es así? Que están asesorando, están con muchas reuniones, entiendo que se juntan martes y jueves, en fin. Y hay mucha gente... ¿No se están juntando tanto?
2 veces por semana. Ah, sí. ¿Sí? Se juntan alcaldes, colegios médicos, gente del gobierno, en fin. Lo interesante es que allí se ha planteado, por lo que entiendo, la posibilidad también de aplicar un test rápido. Y ese test rápido es de entrada, no es de salida como el de los anticuerpos, pero que tiene una alta tasa de error. Aquí vamos a volver al 70 y 30, pero en este caso 30% hierra, 70% acierta. En personas que no tienen síntomas. Pero alguien dice, bueno, es que es muy alta la tasa de error. Otros dicen, no importa que sea tan alta. Si yo a ese 70% lo logro pesquisar a tiempo y lo logro aislar, nosotros vamos a bajar la curva o vamos a controlar mucho mejor esta pandemia. Pero Chile no ha hecho test rápido hasta donde yo sé. ¿Qué me puede contar usted al respecto? No, yo creo que eso ya lo tenemos totalmente descartado, Matías. Para hacer el test de entrada, que se llama el diagnóstico preciso y conciso de la presencia viral, tenemos que seguir con la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real. Sí, hay más de 59 laboratorios ya en Chile que están haciendo la reacción de polimerasa en cadena y es el test, el gold standard para hacer el diagnóstico de inicio o el diagnóstico de entrada, como tú has llamado. Sí. Para el diagnóstico de salida se habla de los test rápidos, o sea, el test que mide inmunoglobulinas o hay otro test que mide antígeno, son test relativamente mucho más rápidos, obviamente, que la reacción de polimerasa en cadena. Los test rápidos para hacer el diagnóstico ya no los vamos a tomar en cuenta, lo vamos a dejar para el diagnóstico de salida. En España, en otros países, justamente ocurrió lo que tú relatas. Se compraron test rápidos para hacer el examen de entrada y se dieron cuenta que los falsos negativos, que se llama, o sea, que indican que el paciente no tiene nada y lo tenía igual, eran altísimos. 30%. Entonces hubo que desecharlos, claro. Incluso algunos los devolvieron a los laboratorios de origen. Por lo tanto, nosotros nos vamos a mantener con la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real para el diagnóstico de inicio, para hacer el aislamiento, para buscar a los casos contacto, y el test de salida va a ser el que tú has llamado test rápido, que hay de dos tipos. Uno mide antígeno, o sea, mide como la huella que dejó el virus, porque estuvo ahí un antígeno, pero lo que nosotros vamos a propiciar con más intensidad es medir anticuerpos, que era lo que estábamos hablando antes, que son la inmunoglobulina G. ¿Cuánto se está demorando, doctor París, hoy día en promedio? Usted dice 59 laboratorios están siendo capaces de hacer estos PCR. ¿Cuánto se está demorando desde que me lo toman a mí y tengo el resultado? Ahí hay, desgraciadamente, lo que se llama diferencias sociales o diferencias que tienen que ver con los determinantes sociales. Claro, si tú vives en una ciudad del sur de Chile donde no hacen el examen en la misma ciudad, que fue lo que pasó en Punta Arenas al comienzo, y el examen hay que enviarlo a otra ciudad, a veces por vía aérea, a veces por transporte terrestre, se puede demorar 48 o 72 horas, desgraciadamente. Si tú vives en un lugar donde hacen el examen, como aquí en Santiago o en Concepción, obviamente que debería estar listo en 24 o 48 horas como máximo. Ahora, los laboratorios que están certificados no necesitan recibir la reconsideración o la reconfirmación del ISP, pero algunos laboratorios deben enviar el examen al ISP para reconfirmarlo, y entonces ahí también hay una demora. Eso, Matías, para que la gente lo entienda, ocurre en todo el mundo. No es solamente en Chile que ocurra eso. O sea, no debe ser una crítica al sistema. Es desgraciadamente que no podemos tener los laboratorios en todos los lugares de Chile, porque además hacer la prueba es un riesgo para el tecnólogo médico, y aquí hay que levantarle un monumento a los tecnólogos médicos. Es un riesgo para el tecnólogo médico si no manipula bien el virus, porque se puede contagiar. O sea, el hecho de que tú manipules el virus hace que tú corras el peligro de contagiarte. Por eso son laboratorios que tienen que estar certificados para poder hacer el examen. Perfecto. Doctor Enrique Parés, muchísimas gracias, como siempre, claro, preciso y conciso en las explicaciones. Que le vaya muy bien. Gracias, Matías. Igualmente, que le vaya muy bien. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Antes de hacer la pausa, le recordamos la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo con el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos? El 96% lo está, el 4% no lo está. Si hiciéramos caso que esto es una muestra científicamente perfecta y una encuesta como debe ser, porque esto es una muestra que está dentro de nuestra página web, tendríamos que ver que el 96% de las personas anda con mascarilla, si cree que es fundamental y que está de acuerdo, y que el 4% no.
Pero no es la realidad, no es la realidad. La verdad que nos hace falta tomar conciencia todavía. ¿Y qué decir del lavado de manos? ¿Y qué decir de salir lo menos posible, solamente lo estrictamente necesario? Suma y sigue. Pausa y volvemos en Vía Pública. Bueno, ya estamos de vuelta. Un poquito más larga la pausa porque usted sabe cómo estamos a distancia, no siempre resulta como uno quiere, pero ya estamos conectados con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Senadora, muy buenas noches, gracias por recibirnos hasta ahora en su casa. Muy buenas noches, disculpen la interrupción electrónica. Nadie tiene por qué suponer que está en su lado, la falla puede estar acá, entre medio, da igual, ya estamos conversando, que es lo que importa, y la gente tiene tolerancia porque no siempre las comunicaciones funcionan como uno quisiera, las tiene previstas, pero insisto, vamos a lo relevante. Me gustaría saber cuál es su mirada sobre cómo se está haciendo este manejo de la pandemia hasta ahora, más allá de lo que vaya a suceder después, que sabemos que de triunfalismo no ni hablar, pero hasta ahora, ¿siente seguridad usted cuando escucha a las autoridades sanitarias? Bueno, como simple ciudadana, tengo mis dudas, ¿no? Hay una estrategia y un diseño que lleva a cabo el gobierno. Sin embargo, siempre está la duda acerca de la solidez de los datos, de la inmediatez de la información, y eso genera incertidumbre. Sin embargo, por cierto que hay una preocupación, hay una orientación de cómo llevar a cabo enfrentar esta situación tan grave, y hay medidas que son acertadas. Sin embargo, de repente se provoca una cierta incertidumbre porque, por un lado, se dice que van a volver los niños a clase, que se relajan normas de drásticas que habían estado, yo en mi opinión, surtiendo mucho efecto, como las cuarentenas en determinadas comunas, los cordones sanitarios. Entonces, cuando se empieza a relajar, realmente es preocupante, y la insistencia de las autoridades de que vuelvan los niños a clase a fines de abril, eso realmente ha generado preocupación. Ahora, también sí, la fuerza del comercio de poder abrir, de querer normalizar la situación, genera, por cierto, situaciones bien complejas y de alta incertidumbre. En el diario de mañana, no sé si usted le llega el día anterior, como suscriptor al diario La Tercera de mañana, viene una entrevista interesante a distintas ministras de salud que eran del gobierno, de los gobiernos de antes, o sea, ministras que son 3 mujeres, más bien opositoras. Y venía la ex ministra Barría del gobierno de la presidenta Bachelet, donde dice una cosa que yo la acabo de leer hace un minuto mientras estábamos en el corte. Dice, ojo, las cuarentenas no son la panacea. Y le parecía interesante estas cuarentenas dinámicas. También la ex ministra Elia Molina le ponía un 5,8 a la autoridad. Es decir, ¿no será que a veces nosotros, usted no es médico, yo tampoco, usted no es médico, ¿no es cierto? No. Es que hay algunos parlamentarios que son médicos. Yo tampoco. No, claro, uno le hace mucho caso a la intuición ciudadana, pero aquí vemos que hay cierta transversalidad técnica, desde lo político me refiero a transversal, en que tienen cierto apoyo a las medidas como se están tomando. No es el único país del mundo que toma este tipo de cuarentenas. Así es, yo creo que lo he señalado, me parece que ha estado bien orientada la acción del gobierno, ha sido como un diseño mixto de drástico, flexibilizar, a lo mejor son cuarentenas mixtas, sin embargo las señales deben ser bien claras. A mí lo que me ha hecho ruido es esta vuelta de los niños al colegio. Eso realmente en una situación además, en finales de abril, que habíamos escuchado expertos, datos, cifras, que era el momento de ascenso del contagio, a fines de abril, principios de mayo, y justamente en ese momento se está proponiendo la vuelta, claro que también en una gradualidad señalado la autoridad sanitaria, la vuelta de los niños al colegio, y eso suspendimos el plebiscito, entendiendo que estos datos, estas cifras de expertos, de científicos nos señalaban este alza, este pic del contagio en este tiempo, y se suspende el plebiscito, pero la vuelta de los niños a clase, eso a mí me hace un poco de ruido. No me cansa porque las familias son complejas, las familias hay madres embarazadas, hay adultos mayores, hay personas con enfermedades crónicas, los niños al ir, volver. Bueno, yo creo que se puede producir un contagio, un contagio rebaño, un contagio manada, no sé. A mí eso es lo que me preocupa. Eso es lo que más lo hace ruido. Senadora,
Me gustaría que nos refiriéramos a otro tema que es hipersensible, que es el de la, no sé si se puede decir que es explosivo, pero sí sabemos que hay un importante incremento y lamentable incremento, al menos en las denuncias por violencia intrafamiliar, muchas violencias contra la mujer. Me gustaría saber qué se está pensando, cuál es su opinión al respecto, qué medidas se pueden tomar, porque sabemos que son situaciones sumamente estresantes las que estamos viviendo y no es raro esperar que se produzcan este tipo de cosas. Es inaceptable, pero no es extraño que un ser humano, o sea, aquí hay una situación de que los seres humanos están bastante alterados, estamos bastante alterados todos. ¿Cómo nos podemos proteger? Así es, Matías, esa es la otra cara de la cuarentena, que está este aislamiento, esta confinación, este confinamiento que lleva a una estrechez de vida en lugares, sobre todo con precariedad de vida económica, pequeñas viviendas, donde están todo el día encerrados y donde familias han existido violencia y que se exacerba con este aislamiento. Tenemos hoy día justamente en la Comisión de Mujer y Familia, tuvimos una comisión esta tarde y conversamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género este tema. Y ella nos ha informado que la cifra de denuncia a distancia, vale decir, a través de las plataformas telefónicas, han aumentado un 9%. No así las presenciales, que es entendible, porque las mujeres no salen tan en cuarentena, están en aislamiento, hay más dificultad de desplazamiento, entonces la denuncia presencial no aumenta, pero sí a distancia, a través de llamados de teléfono. Y eso es una preocupación bastante grande. Por cierto, el Ministerio de la Mujer, la ministra nos ha indicado las líneas de acción que se están desarrollando y nosotros creemos que aquí toda la plataforma informática nos puede servir mucho también, como nos ha servido hoy día en estos días para comunicarnos, para reunirnos, para trabajar. Yo presenté hace años un proyecto que lamentablemente ha tenido 6-7 años de tramitación, todavía no ve la luz, que instalar sistemas telemáticos de control de medidas, de control de denuncias, con el propósito que, por ejemplo, hoy día, cuando la mujer convive en la cuarentena, en el aislamiento con el agresor, no tiene cómo salir a denunciar. Si lo hace por teléfono se nota. La pueden pillar, claro. Claro. Entonces lo que ahí sucede es que teniendo un botón de pánico, alguna aplicación en el celular, podría producirse una denuncia sin que se dé cuenta el agresor, informar a Carabineros, informar a la policía o al propio Ministerio de la Mujer. Entonces, creo que medidas que habría que avanzar. ¿Usted ha echado de menos alguna campaña al respecto? Porque uno ha visto todas las campañas posibles y sobre el virus mismo, pero sobre este otro virus social que es la violencia se ha visto poco. Bueno, quizás el foco está puesto en otra parte, pero esto es una pandemia que nos viene atacando hace mucho rato y que ahora se agudiza. Entonces quizás una buena campaña podría ser de muy buena ayuda, ¿no? Así es, Matías. Creo que aquí falta tomar conciencia entre todos de que la pandemia tiene un impacto en la salud, pero en la situación social, la situación económica, como estamos viendo con las medidas económicas que se están implementando, pero también afecta la vida cotidiana de las personas y exacerba situaciones de violencia como que se pueden haber venido viviendo con anterioridad a esta situación. Entonces hace falta, yo diría, una campaña comunicacional más potente en los medios, hace falta, ¿cierto?, también líneas de acción con recursos para ir en apoyo con casas de acogida para las mujeres. La ministra nos explica que existen las casas de acogida, pero hace falta una mayor contundencia, una mayor visibilidad de preocupación desde las autoridades para enfrentar esta, como usted bien dice, Matías, esta pandemia en la familia, que llega a atacar este virus de una manera muy violenta. Hemos tenido lamentablemente un femicidio en estos días y, por cierto, el aumento de denuncias a distancia, que es un síntoma que nos debe hacer pensar, recapacitar y buscar todos los medios posibles para intervenir. Por último, senadora Muñoz, ¿cómo ha funcionado el Senado? Particularmente usted viene llegando a la mesa hace muy poco, no ha tenido normalidad en su gestión como presidenta del Senado, sino más bien esta estampida que nos hace de todos desde nuestros lugares de trabajo, nuestras casas. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Ha podido funcionar? ¿Ha podido tener fluidez? ¿Y qué nos puede contar?
Bueno, ha sido de bien poco glamour la presidencia, porque todos enmascarados todo el día. Estamos, bueno, enfrentando la organización, el funcionamiento del Senado en esta situación que ha trastocado todo. Y apenas ya asumimos con el vicepresidente Rabindranath Quintero, tuvimos que hacernos cargo de, por cierto, llevar adelante la decisión que hemos tomado desde el inicio, todos los senadores y las senadoras transversalmente, en el sentido que el Senado tiene que seguir funcionando. Ahora está funcionando de una manera absolutamente distinta, tal como están funcionando todas las instituciones, los trabajos, en que hemos tenido que establecer y fortalecer nuestra plataforma informática y además de eso hacer modificaciones legales, constitucionales para poder tener el voto a distancia, como estamos hoy día funcionando, y también poder tener una modificación reglamentaria que nos permita esta forma mixta en que hemos decidido funcionar con senadoras, senadores presentes en la sala y senadores y senadores a distancia. Es una forma de trabajo, pero que hemos podido llevar bastante bien y se han realizado una gran cantidad de sesiones, hemos despachado gran cantidad de leyes y nos hemos adaptado muy bien a esta modalidad de funcionamiento en la pandemia. Adriana Muñoz, presidenta del Senado, le queremos agradecer estos minutos desde su casa para conversar de la realidad nacional y sobre este nuevo cargo, así que pronto con más normalidad la podremos tener acá y conversar con más profundidad. Que le vaya bien, senadora. Sí. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Matías. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya, estamos de vuelta, veamos el resultado a la pregunta que los invitamos a participar hoy. Si estás de acuerdo con el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos, el 96% está de acuerdo, el 4% piensa lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl a ver qué tiene en su portada. El gobierno informa lugares donde será obligatorio el uso de la mascarilla, justamente tiene que ver con ascensores, transporte público, donde se junte más de 10 personas. Bueno, más detalles ahí en 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 11 grados con 9 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, viernes y sábado, en esta misma región tendremos cielo parcial, mañana viernes con 28 grados como máxima probable y el sábado una máxima probable de 27 grados y estará despejado el cielo. En otras dos regiones del país tenemos Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica chilena, tendrá nublado mañana los cielos y una máxima probable de 11 grados y los Andes, la región de Valparaíso, tendrá cielos despejados y una máxima probable de 30 grados. Así que, ¿qué escucha usted? A ver si lo sabe, sí lo sabe, ¿no es cierto? Probablemente lo reconoce. Bueno, claro que sí, pues este es Emanuel, ¿no? Bueno, pero su nombre, ¿saben cómo se llama? Jesús Emanuel Arturo Hacha Martínez. Emanuel es un cantante, compositor, músico mexicano, cumple hoy, échale la edad, a ver, 68 años. ¿Quién echaba menos? 68 años, una trayectoria de 40 años, ventas que superan las 35 millones de discos. Su producción musical hasta este momento incluye 18 álbumes. Los mismos que lo han hecho merecedor del oro, platino, incluso de diamante. Bueno, esta noche despedimos Vía Pública con Bella Señora del gran Emanuel. Es un gustito de uno de nuestros editores, que estará muy enamorado y necesita un regalo especial, pero siempre cae bien. Emanuel, y con él nos despedimos. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Chao.